en las redes sociales, no importa el tema. Tú puedes hablar de aguacate, puedes hablar del cielo, puedes hablar de amor, pero lo único que importa es en qué posición estás. Seguimos en nuestra cuarta temporada de nuestro podcast Desde las Entrañas, donde escuchar se convierte en un acto de amor. Hoy tenemos una invitada maravillosa para mí, una amiga que nos conocemos, yo diría, hace más de 40 años, desde muy chiquiticos. Y eso hace que vamos a tener un momento especial entre todos nosotros y hace que nuestro corazón pues esté palpitando un poquito más rápido de lo que normalmente lo tenemos. Recuerden que nos pueden seguir siguiéndonos y escribiéndonos a nuestro @Ricardo Lozano P y @_ desde las entrañas y en nuestros canales de YouTube, Spotify, Instagram y TikTok. Ana Sofía Sierra Manotas, ella es cartagenera de pura cepa, periodista pura, como le gusta también decirlo, con mucho orgullo y una gran sonrisa y una gran seguridad. Además de ser periodista pura, es especializada en entretenimiento con 40 años de experiencia y sobre todo llevando con mucha altura una columna maravillosa de la que muy posiblemente la actual generación no se acuerda, pero que todos nosotros sí, y que era Juan Sin Miedo. Ese famoso Juan Sin Miedo, donde era un punto de referencia para todos los artistas en Colombia, llámese músicos, artistas del entretenimiento, del cine, de la televisión y de la cultura en Colombia. Y yo creo que lo más importante y lo que a ella le gusta, cómo le gusta que la describan, y es que escribe muy bien. Vamos a comenzar con Ana Sofía. Ana Sofía, bienvenida a este podcast. Ricardo, muchas gracias por esta invitación. Asombrada. Sí. Asombrada porque desde que concebiste este proyecto, lo entendí perfectamente por qué lo querías. Y no sé, no pensé nunca que iba a ser invitada de Sí. de tu podcast. ¿Por qué crees? Porque creo que el concepto del programa tiene que ver mucho con el poder como de la sanación, el poder de la palabra, pero vista desde la sanación también. Entonces, yo soy, tú sabes, periodista de entretenimiento. Ajá. Y antes nos decían periodista de farándula. Entonces, aparentemente es el periodismo menos serio, ¿cierto? Entre comillas. Entre comillas. Entonces yo dije, no, pues como difícil que tuvieras acá como invitada, pero estoy muy agradecida. Sí. Muy bonito. Pero porque sé que lo haces como un amigo. Sí, pero Ana Sofía, sabes que ella siempre, cuando estaba detrás de ustedes, de Lucía Muñoz y de ti, en esos temas de entretenimiento, yo siempre sabía que sanaban. Yo siempre, de verdad, y siempre quise estudiar periodismo, inclusive las conocía antes de venirme a Bogotá, y por eso luego estudié periodismo, porque me daba cuenta que el periodismo, y sobre todo entretenimiento, sanaba. Tú sabes que el entretenimiento, me imagino, tú lo sabes muy bien, pero vamos a hablar de eso un poco, y es el manejo de las emociones también. Sí, total. Y es el ser humano que está detrás de muchas cosas, y ahora vamos a ver esa parte del ser humano detrás de las redes sociales y detrás de todo lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial, y eso es lo que ustedes siempre hacían, ¿no? Siempre ustedes me enseñaron que era el periodismo más serio que puede existir, y fíjate que se convirtió en el periodismo más serio. Pero voy a comenzar por algo. Tú dices que te gusta que te describan como la mujer que sabe escribir. ¿Por qué no has escrito tu novela? Sí. De tu vida. Sí. Qué deuda tan grande. Es una deuda que tengo. Es una deuda que tengo porque fíjate que cuando me vine a Bogotá y elegí periodismo en La Tadeo, era porque digamos que el interés principal era crear contenidos o una novela
porque tuve profesores que eran escritores como Jairo Aníbal Niño y todo eso, o escribir para cine, que era, digamos, el sueño, ¿cierto? Cuando me vine. Pero que va, el periodismo te absorbe, o sea, no tienes tiempo para nada, sino, como digo yo, todos los días una página abierta. En el caso mío, que entré de una vez al espacio, era una página, la 19, abierta, todos los días. Eso hay que llenarlo. Y el único día que descansaba era el sábado. El domingo había que trabajar. Entonces había que producir. Y ya, me dediqué a eso y sí, tengo esa deuda. Tengo una deuda, o sea, tengo algo pendiente. Escribir. Y que tú también me lo pedías a mí, ¿no? ¿Cuándo vas a escribir tu libro? ¿Cuándo vas a escribir tu libro? Y yo dije, ahora le voy a preguntar, ¿y tú cuándo vas a escribir el tuyo? Y además siempre te dije, ojo Ricardo, ojo, tienes que, ya tienes que procurar que tus redes sociales sean tan fuertes como tu imagen pública. Si te decía, Ricardo, pilas con lo tuyo, pilas. Y cuando estuviste en todos los trabajos que tuviste, sobre todo con el gobierno, con el Estado, no crecieron igual. Tu imagen especializado en medios, en medios, y siempre has sido especializado en medios porque eras periodista, pero además de eso especializado en medio ambiente. Pero tus redes no crecieron al mismo tiempo porque no las trabajaste al mismo tiempo. Yo te decía, ojo, que íbamos para allá y sabemos que ya estamos ahí. Cuéntame esa parte, y es, ¿qué es el entretenimiento? ¿Qué es lo que está detrás del entretenimiento? ¿Qué es lo que realmente se maneja detrás de todo esto? Lo que pasa es que el entretenimiento es una industria. Sí. Y cuando yo lo empecé a ejercer, aparentemente se escribía de teatro, que era una cosa pequeña en Colombia todavía, de cine todavía era un buen cine, pero digamos que incipiente, pero detrás del entretenimiento hay una gran industria. Y lo que pasó fue que esa industria es la que manda ahora. Claro. O sea, la que produce más dinero. Pero además se tomó todo, la economía, la política. Hoy día todos los líderes globales. Antes, nadie puede decir que el entretenimiento y la farándula no es importante, porque yo creo que el entretenimiento es más, produce más dinero, digámoslo así. Es un mejor negocio que incluso que la parte deportiva, o incluso, no sé, casi todo lo que los periodistas nos dicen que cubres. Entonces, no, tú cubres negocios, cubres deportes, cubres política, y el entretenimiento era como, ok, vamos a rellenarlo con alguien ahí, eso, ¿no? Pero resulta que eso dio la vuelta de un momento a otro, porque el entretenimiento produce mucho dinero. Mucho. Pero además, es una gran industria. Pero además los políticos también lo entendieron y se volvieron entretenedores. Los políticos, hoy día, ¿no? En el planeta entero. Estamos viviendo ese fenómeno, ¿no? De ser entretenedores, más que... Lo que pasa es que hay los políticos buenos, los que saben cómo es la política, digo exitosos, ¿no? Buenos no es que sean buenas personas, sino exitosos, saben cómo es. Esto es manejarla a la gente, convencer a la gente de que crea en ti. Tiene que ver mucho con el entretenimiento, o sea, con el poder de la palabra, con lo que dices, cómo lo dices, cómo emocionas a la gente. Y ahora sí que se hace evidente, porque antes como que algunos lo sabían y lo sabían manejar. O sea, desde los grandes líderes colombianos que antes eran, ay no, qué fenómeno, qué fenómeno. Pero detrás de ese gran fenómeno es el poder de la palabra, del entretenimiento. Sí. O sea, un señor que se paraba en una plaza, ¿cierto? Y hablaba y convencía a mucha gente y salían incluso a matarse por él. Es lo mismo. O sea, estás produciendo una emoción. El poder de la palabra. Y los grandes políticos siempre han sabido eso. Donald Trump, por ejemplo, es un ejemplo. Pero imagínate, Donald Trump no solamente sabe cómo es, sino que él sabe el poder. Él comenzó con entretenimiento, claro, ¿no? Todo lo que hacía antes era entretenimiento. O sea, es su área. Pero además de eso ahora sabe el poder de las redes sociales. Hubiera logrado esta segunda reelección sin X, yo lo dudo. Lo dudo, porque incluso hay gente que se atreve a decir que el presidente de los Estados Unidos no es él, sino el dueño de X, el señor Elon. Sí. Y yo creo que sí hay un fenómeno que tiene que ver con las redes sociales, que tiene que ver con el poder de la palabra o el poder de convencer a otro que te siga, que te idolatre,
que se vuelva tu fanat, o sea, la gente se vuelve fanática. Y eso tiene que ver mucho con la identificación de que con alguna red social. Sí. En el caso de él eligió ser que fuera X. Pero antes el fenómeno fue Facebook. Antes, en la anterior votación de los Estados Unidos. Pero sí tiene que ver con eso. Escribiste mucho. Además, Shakira, lo que nadie sabe. Y la conociste de niña cuando llegó a Bogotá. Sí, claro. Y fuiste la primera que escribió un libro sobre Shakira, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que ese libro es muy curioso. Yo trabajaba en Grijalbo, en la editorial. Y teníamos de un cacho el libro de Shakira para ese año. O sea, porque el autor era Flash, Edgar García Ochoa, que sí fue la persona que descubrió a Shakira en Barranquilla. Porque ella empezó como bailarina. Y Flash la llevaba a sus eventos, que él tenía unos eventos muy, muy interesantes en Barranquilla. Y habíamos hablado con él, habíamos ido 2 veces a Barranquilla y teníamos el libro listo. O sea, estábamos hechos ese año, o sea, íbamos a vender muchos libros. Y resulta que él, un mes antes de la feria del libro, nos contó que había firmado con la competencia. Y entonces nos quedamos sin libro. Entonces yo le dije a mi jefe, le dije, mire, jefe, yo conozco una persona que conoce a Shakira como la palma de su mano, que es una colega mía, que fue la que le manejó la prensa durante 6 años aquí, mientras ella empezó a crecer. ¿Quién era? Ella se llama María del Rosario Sánchez. Sí. Una colega que de verdad trabajó con ella muy duro porque ella no era aceptada. O sea, yo no sé por qué, bueno, por muchas razones, pero no era muy aceptada ni en la radio, ni en los pues, en la radio es la que no la aceptaba, porque los medios de comunicación a través de María del Rosario sí la respetaban mucho. Entonces le dije, ¿por qué no hablamos con ella a ver qué dicen? Y fue, y por eso salió el libro. Ella dijo, yo sé todo, pero yo no lo voy a escribir, no sé escribirlo. Entonces le dije, bueno, yo lo escribo. Y así hicimos ese libro y resultamos vendiendo, fue el libro más vendido de ese año de la feria y vendimos más que el otro, que el otro colega, que lo lamento mucho, y sigue vendiéndolo, yo creo, el de él. Pero yo lo escribí. Las historias eran las de María del Rosario y yo lo que hice fue redactar. ¿Y a Shakira le gustó? No creo. No creo. Una pregunta, es, antes de grabar este programa me estabas mirando. Pero qué raro, porque a mí me parece un libro de superación. Ajá. Mira, claro, qué raro. Sí. Yo cuando el libro lo escribimos, yo creía que ella se iba a poner súper contenta, porque era de alguien que había logrado el éxito, que lo había luchado ella. Claro. Entonces, pero a ella no le gustó. Sí, pero a mí me parecía que era un buen libro, porque relataba de cómo una persona puede conseguir sus sueños. Bueno, de pronto puede escribir un libro contigo ahora. Ahora, ¿no? Después. Sí, claro. Sí, ahora como así cada como día, lo estás planteando. Sí, sobre todo porque cada día se parece un poco más a lo que debe ser una persona exitosa, que debe ser un poquito más auténtica, más auténtica. Más ella, sí. Más ella. De todas las entrevistas que has hecho, y te lo pregunto porque antes de comenzar a grabar este programa me mirabas como diciendo que hay algo surreal. Hay algo que está pasando que no entiendo, ¿no? Sí. De todas las entrevistas que has hecho, ¿cuál es la más surrealista que te ha tocado? Uy. A los famosos que has hecho, porque comenzaste con Manzanero, ¿fue? Sí, mi primera entrevista fue con Manzanero. ¿Y cuál fue el de todos estos personajes más surrealistas? Que te hace la sorpresa en su momento. Bueno, fuera de... Cuando yo hice Juan Sin Miedo un tiempo, pero Juan Sin Miedo casi no entrevistaba, digamos así. Pero después trabajé en muchos medios donde me tocaba entrevistar a mucha gente. Yo hice un ejercicio en una revista que se llama Mía. En España creo que todavía existe, pero aquí ya no existe. Y Mía tenía Mía era una revista para las señoras, para empezar a aprender a cocinar, a tejer, todo lo que tenía con el hogar. Pero en el centro tenía una entrevista. Y esa entrevista era en primera persona. Y creo que todas esas personas que entrevisté ahí
fueron entrevistas muy chéveres. Por ejemplo, ¿quién? ¿Qué te acuerdas? No sé, Lucero Cortés, mucha gente, porque estaba redactada como si la persona contara su historia. Entonces, no sé, me parece que ese ejercicio fue chévere. Pero entrevisté a mucha gente. Sí. Pero yo me siento muy orgullosa de muchas entrevistas, pero... ¿De quiénes, por ejemplo? Pero yo no he guardado nada. O sea, yo no tengo nada de lo que yo he escrito o de mis trabajos, nada. Yo nunca he guardado nada porque digo que pasado. ¿Y de quién te acuerdas? Pero me acuerdo de la entrevista de Juan Gabriel. Porque Juan Gabriel no daba entrevistas. Ni en México, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte. O sea, Juan Gabriel no daba entrevistas. Y él vino en su época más gloriosa y me eligió a mí para la entrevista. Por supuesto, yo no podía dar la emoción porque él y Diomedes Díaz eran mis ídolos, son mis ídolos. Entonces, yo le hice la entrevista en el Hotel Tequendama. Yo nunca me hice fotos tampoco con los famosos que hacían las entrevistas, pero con él sí quise tomarme una foto. ¿Por qué me siento orgullosa? Porque el titular era: yo soy un chico súper normal. Y la gente se esperaba que quién sabe qué iba a escribir yo de Juan Gabriel. Lo que no sabían era que yo admiraba profundamente a Juan Gabriel. Y después cuando pasaron los años, una amiga de nosotros en común, Lucía Muñoz, que trabajó muchos años en Aló, en la revista Aló, y después, bueno, hizo fenómenos como TV novelas y 15 minutos, pionera, sí, en la revista en y llevó a 15 minutos junto con Paola Romero al número 1 y a TV novelas también. Ella era la subdirectora y Paola directora. También TV novelas también la llevaron al número 1. Después, cuando pasaron los años, ella me mostró la entrevista, ¿ya? Y entonces ella me dijo: mira, yo tengo la entrevista tuya con Juan Gabriel y la tengo guardada. Yo le dije: ¿tú tienes guardada esa entrevista? Porque yo nunca la he visto física. No, tú no la leíste. O sea, en el periódico como que nunca la tuve ni nada. Y ella me dijo: mira, en la facultad estudiamos esta entrevista. Que como una persona en el espacio había hecho una entrevista tan chévere a Juan Gabriel y no se metió por donde todo el mundo se metía, que era, pues todo lo que él era, como era, sí, que era tan auténtico en esas cosas. Y a mí me gustó mucho ese titular. Soy un chico súper normal. O sea, porque era distinto. Uno siempre, en esto hay que ser distinto, ¿no? Sí. Y auténtico. Muy bien. Para tener éxito. Así Sobre es. todo ahora en las redes sociales. ¿Sabes? Eso te iba a decir, tú desde cuando se quedaron las redes sociales, tú no te quedaste atrás, o sea, tú inmediatamente... Enseguida me la pillé. Sí, enseguida te la pillaste, siempre te la has pillado y te iba a preguntar eso porque te encanta pues las redes sociales, Instagram, TikTok, y viendo hoy día... Pero más analizarla. Exacto, analizarla. ¿Qué no harías? ¿Qué no harías ahora con las redes sociales de lo que hiciste en su momento hace 40 años cuando comenzaste? Pero fíjate, ¿Y qué consejo le darías? Es que es muy raro, porque yo empecé haciendo una columna, que es muy raro, porque tú empiezas a hacer como reportería primero, y después llegas a una columna, pero yo fui al revés. Y las columnas sí tienes que tener una posición, que es un poco lo que tienes que tener en las redes sociales. Las redes sociales es emoción pura. Un poco lo que antes se llamaba el periodismo amarillo. ¿Qué era el periodismo amarillo? La emoción. El título era emotivo. Te llevaba a comprar de una vez una emoción. No había vueltas. Era o el muerto. Emoción. Sí, pero lo de hoy día. Sí, hoy no, día, toda la era el noticia. muerto, o era el gol, o era la parte física de una mujer. O sea, era directo. Emoción. Y las redes sociales son emociones. Emociones. Mira que el periodismo, cuando uno aprende, que nos le enseñan a ser periodista y los medios le dicen: tú tienes que ser objetivo. Tienes que buscar la verdad. ¿Y cómo buscas la verdad? Con muchas fuentes, ir a la fuente. Los reportajes buenos tienes que tener 5 o 6 fuentes para que sea un buen reportaje, porque la verdad siempre había que buscarla, había que trabajarla, había que... investigarla, porque uno no puede hacer un periodismo serio si no tienes que investigar para hacer un buen periodismo. Y las redes sociales es todo al contrario.
igual que el periodismo amarillo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué pasó actualmente con el periodismo? ¿Cuál es la evolución del periodismo? El periodista serio, pues está alejado de las audiencias. Porque las audiencias no quieren la verdad. La audiencia quiere emoción. Exacto, emoción y algo nuevo. También, y lo nuevo, lógico. Que es lo que tú decías, que siempre estás buscando algo nuevo. O sea, es que la noticia tiene que ser algo nuevo. Sí. O sea, uno no puede publicar algo que ya la gente sabe. Tiene que publicar algo nuevo. Si no hay novedad, no hay noticia. Pero lo que pasa es que ahora definitivamente los medios de comunicación, si no emocionan, se van ganando porque las audiencias quieren esa emoción. Y hablando de emociones, tú siendo cartagenera, Caribe pura, ¿te encanta el invierno? ¿Te encantan las estaciones de invierno, la nieve, Noruega, esos paisajes blancos? No sé, yo creo que por contraste. ¿Por qué? Por contraste, porque cuando tú tienes el mar enfrente, no sé, yo por ejemplo las series, la gran mayoría de las series yo no veo nada donde haya como mucho mar, sino donde hay mucha nieve, donde hay mucho frío. Esos países, todos los países donde... ¿Por qué? ¿Pero qué emoción te despierta? Yo creo que precisamente porque es algo nuevo para mí. Es asombroso, me parece asombroso todo, no sé, de pronto hay una explicación que dicen que cuando el trópico es tan generoso, donde yo nací en el trópico, no todos aquí nacimos en el trópico es muy generoso, no hay que hacer ningún esfuerzo para conseguir una guayaba, un coco, un plátano, una piña, y en cambio en esos países les toca muy duro. La escasez, sí. Exacto, no se da nada tan fácil. Entonces como no se da eso tan fácil, tienen que hacer mucho esfuerzo. Y al hacer el esfuerzo son los que desarrollan la civilización. Sí. No, en el trópico no se da grandes conquistas, sino allá, porque les toca muy duro. Y también debes tener algo como de antropóloga, socióloga, te gusta el pensamiento humano, te encanta el misterio, las series. Sí, no sé, yo creo que tú sabías que hay un canal que se llama ID, sí. ¿verdad? Imagínate que ID, como yo siempre he analizado los medios, porque yo escribía de medios, sobre todo de televisión. En ID, la audiencia de ID somos solo mujeres, ¿cierto? Y es puros asesinatos. Y uno dice, ¿cómo que las mujeres vemos ese canal? Y yo creo que es que a las mujeres sí nos gusta eso, el misterio. ¿El misterio? Sí. ¿Y por qué crees que a las mujeres nos gusta el misterio? No sé, bro. O sea, a veces yo dejo de verlo porque a veces repiten ya mucho, entonces ya como que no los veo. Entonces demoro 2 años sin verlo, que cuando demoro 2 años ya me puedo demorar 3 meses viendo solo. Pero porque además yo creo que tiene que ver con el tema de las emociones, por la expresión de las emociones. Las mujeres expresan fácilmente las emociones, lo entienden completamente. No sé. Y el amor entonces... O sea, estamos hablando del odio, no sé, pero en la parte romántica. En la parte romántica también. Por ejemplo, hay una novela actual que se llama Si la vida te da mandarinas, coreana. Y es una novela de amor y de familia. Una historia. Mira, yo he llorado todos los capítulos. No sé, es por contraste, no sé por qué, cómo podemos ver programas de muertos, de asesinatos. Es que sigue siendo, a ver, la muerte es lo más asombroso que hay. Sigue siendo asombroso. Y más asombroso si hay una persona que mata a otra, que le quita la vida a otra. No deja de ser asombroso también. O sea, ya te digo, por ejemplo, el espacio que tenía goles, muertos y traseros. Sí. Eso es como la esencia de todo lo que tiene que ver con la emoción. Porque una cosa es el sexo, la otra son las emociones de los deportes, el gol. El gol es la emoción suprema. Y la muerte sigue siendo muy atractiva para el entretenimiento. Fíjate que ¿cuántas clases de cine o de series hay relacionadas con el misterio? Muchos. Está el misterio de la investigación, o las series policíacas, o las series de miedo, y son muchas.
Yo creo que a la gente le sigue gustando eso. Pero es lo que más le también gusta. te encanta, acabas de nombrar Corea, Asia, ¿no? Entiende Sí. la conexión nuestra con Asia, ¿no? ¿Por qué esa conexión tan fuerte con Tailandia? Ahora Ajá. sufriste muchísimo con el terremoto de Sí. Tailandia. No, es que yo Porque soy, lo que pasa es que yo no lo digo, pero yo soy asiática. asiática, sí. O sea, yo nací en Cartagena, pero la verdad les digo acá entre Sí, nos, yo soy asiática. sí. Soy, Tenemos esa conexión, es que somos sí, yo soy, pacífico, ¿no? sí, claro. También nos El conectamos, trópico. sí. El trópico de Cáncer también, sí. 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 Yo soy asiática, mira. ¿Qué aprendes de los asiáticos? ¿Qué nos enseñan? No, yo lo que creo es que nos parecemos bastante. Sí, ¿en O qué? sea, digamos culturalmente, los más asombrosos para mí son los coreanos. Porque son al revés de lo que, o sea, no es que los admire, sabes que no me producen tanta admiración. Ujú. Porque me gustan sus series, pero la forma de ser de ellos no me gusta, porque ellos se fijan mucho en la forma, Mm. descalifican mucho socialmente. No es bien visto una cantidad de cosas que nosotros ya superamos. Por ejemplo, la madre soltera, el padre soltero. Eso allá es un drama. La parte física, nosotros también superamos eso. O sea, uno puede estar viviendo solamente para que la gente lo admire y verse perfecto. Ellos no, ellos todavía están obsesionados con ese tema. Esos valores no me gustan, pero el tipo de producto que hacen sí me gusta. Ujú. Las series que hacen. Ujú. En cuanto a los coreanos. Pero si me dices cuáles son las producciones que más me gustan, son las japonesas. Logran todo lo que a mí me gusta. ¿Qué? La estética, Ujú. el contenido, los actores. Son tan diversos a la hora de producir series. Pueden producir series macabras a series sutiles, hermosas, donde aparentemente no pasa nada. Y ahora, recientemente, estoy con la boca abierta con las chinas, que ya se vienen produciendo hace tiempo, pero solamente las podías ver por YouTube. Ahora las están pasando en Netflix. Los invito a ver las series chinas. ¿Qué le podría recomendar a los jóvenes, Ana Sofía, en este camino como periodista? Porque sé que es una periodista que se ha adaptado a esta tecnología, a estas circunstancias, pero también como relacionista pública. Primero, como periodista, ¿qué le recomendarías al joven o a la joven que nos está viendo en este instante de querer estudiar periodismo? ¿Qué es lo que le recomendarías primero? Y luego hablamos de relaciones públicas. O sea, yo lo que creo es que yo entiendo que la persona en las redes sociales tenga que tener solo emoción y que esté polarizado. Es que me gustaría que ellos entendieran que solamente tener una posición, hicieran el esfuerzo de buscar un poquito más allá de los polos. Porque en las redes sociales no importa el tema. Tú puedes hablar de aguacate, puedes hablar del cielo, puedes hablar de amor, pero lo único que importa es en qué posición estás. Entonces eso es muy feo. O sea, es muy evidente. Políticamente es igual. No importa. Si tú eres de izquierda extrema, no importa el tema. Tú vas a estar con la persona que tú crees. Y el de extrema derecha, igual. O sea, no importa el tema que estés tocando. La gente le pone me gusta solamente porque es la persona que sigue. Sí. ¿Ya? Y porque se identifica con la persona. Le produce la emoción. La gente joven, yo no creo que eso lo va a lograr porque es que está muy polarizado. O sea, no importa el tema. Okay. Es apoyar al que a ti te gusta. ¿Y qué es ser relacionista público? Que en relaciones públicas, ¿qué consejo le podrías dar a un joven que quiere hacer ese camino? No, pues yo pienso que tiene que producir su propio contenido también. Ya. O sea, yo no creo que la persona como nosotros que estudiamos una carrera y soñábamos con llegar a un medio de comunicación. O sea, trabajar en El Tiempo, que El Espectador, yo creo que eso ya no, eso no es el sueño de cualquier joven. El sueño de un joven es de hacer un buen contenido. Okay. Pero porque ya eso se democratizó. ¿Y qué predicciones entonces podrías darnos? Yo sé que tú eres experta en temas de predicciones en política. El próximo presidente o la próxima presidenta de Colombia, ¿qué perfil va a tener? ¿Tú qué crees? Independiente de los nombres, ¿qué perfil podríamos decir que en estos tiempos, analizando todo lo que está pasando? Yo creo que en primer lugar políticamente ya digamos que el país decidió que había que darle una oportunidad a la izquierda, porque veníamos de una lucha dura política con una guerrilla fuerte y el fenómeno del paro
evidenció que el país se podía paralizar y derrumbar y se le había que darle la oportunidad a la izquierda. Y creo que todo el país, digo el país, Bogotá y el poder capitalino decidió apoyar una persona de izquierda. Entonces, creo que todo políticamente fue un acuerdo, tener una persona de izquierda en el poder. Pero yo creo que como de pronto la persona que eligieron no era que no fuera de izquierda malo, no. Fue bueno que fuera de izquierda porque era la oportunidad de sueño de tanta gente de llegar al poder para hacer unas cosas distintas. ¿Y ahora qué te imaginas entonces lo que viene? Yo creo que otra vez viene la derecha. Una persona de derecha. Una persona que entienda otra vez el fenómeno de las redes sociales. Hay que entender que estamos polarizados, que eso va a seguir. Sabiendo de política, de economía, de entretenimiento, te dedicaste ahora a gastronomía, ¿no? Eso es lo que está... También por el tema de las emociones, ¿tú crees? Por el sí. Sentido del gusto. No sé, o sea, tú sabes que en el entretenimiento cubre todo, o sea, todo. Cubre televisión, cine, y la gastronomía, curiosamente, ha entrado dentro de todo ese juego. Y yo llegué a la gastronomía porque yo trabajé un tiempo con Leonora Espinosa como relacionista pública de ella. Y me metí en el mundo de la gastronomía. Y me parece que yo me gusta el tema. Pero entonces uní las dos cosas. Pero además trabajo y placer. Pero además algo que no sabía, y es que en Cartagena también tú ya sabías el cliente que quería, también por tu papi también que tenían restaurantes, hoteles, o sea, ya sabían como psicológicamente qué quiere un cliente. Yo nunca había analizado eso, servicios, ¿sabes? Me ¿no? lo estabas diciendo. Sí, porque mi papá... ¿De chiquita estabas viendo eso? Mi papá siempre fue sí. anfitrión. Sí, eso. Tenía restaurantes, panadería, hoteles. Él sabía mucho de este negocio, del tema de la gastronomía. Mi papá sabía bastante. Pero también el negocio de las emociones. Sí, el negocio de las emociones. Pero yo lo que creo es que esta vez, o sea, con la madurez, logré juntar las dos cosas. Trabajo y placer. Sí. Y por eso me gusta el tema de la gastronomía ahora. Y placer y paz interior, ¿no? Porque cuando uno habla contigo, como lo estás viendo ahora, todos están aquí, todos estamos así, todos en shock, mirándote con una paz interior maravillosa, bella, sí, pero tranquila. Imagínate, siempre hace 40 así. años, imagínate ser hace 40 años cuando tú trabajabas en Poncho, en RTI, en las programadoras de esa época, que Juan Simiro te cogiera por delante. Tenaz porque era todo lo que tú habías producido, todo tu esfuerzo, y que una personita por allá en una columna dijera, eso está mal hecho. Pero esa paz interior, ¿de dónde viene? ¿Qué? Para ti, ¿qué es la paz interior? ¿Por qué manejas una paz interior maravillosa? Yo sé las dificultades que te ha tocado en la vida, siempre te reinventas, todos los días estás sonriendo, eres un adolescente, como te gusta decirlo. Lo que pasa es que he comprendido en el trabajo, ya ahora estoy más pensando en el retiro, aunque a veces me aburro y quisiera hacer más cosas. He comprendido que mi vida es siempre aprender. Entonces eso me da tranquilidad también, porque antes me sofocaba mucho tener que estar aprendiendo. O sea, nunca tuve un trabajo igual. O sea, a mí nadie me dijo, yo quiero que tú hagas lo mismo que vienes haciendo aquí, nunca. Siempre que me ofrecían un trabajo es, quiero que hagas esto, quiero que se venda el periódico tal día, porque ese día no estamos vendiendo, mira que yo quiero que aquí salgan las mejores. Nunca me tocó un trabajo donde yo ya sabía. Sí. Entonces, digamos que comprendí. Es el placer que tú dices. Que mi vida es siempre estar aprendiendo. Entonces, por eso que siempre entiendo las redes sociales. Mira que era muy curioso. Yo me di cuenta había en los viajes, las grandes empresas como HBO y todo eso te invitan a conocer los productos antes de que salgan. Y en uno de los últimos viajes que yo hice cubriendo televisión, me llevaron a Vancouver a ver las últimas series de allá, lo nuevo que iba a salir y todo el cuento. Esa vez yo me di cuenta que ninguno era periodista. Yo fui, bueno, primero era la mayor, ¿no? Ya yo tenía, no sé, 60 años, no sé cuántos yo tenía, ya 50 y pico de años. Pero además de eso me di cuenta que el grupo que estábamos, que eran de toda América Latina,
ya no eran periodistas. Y ya yo me di cuenta de que ya no, ya Claro. los periodistas ya no estábamos en esta historia. Y anterior a eso había estado en Los Ángeles, el lanzamiento de otra serie, y ahí descubrí que no solamente no eran periodistas, sino que no conectaban contigo. Que ya no, antes en esos viajes uno hablaba con la gente, se sentaba a comer, no sé qué, no. Todos los que fueron en ese viaje, que eran de Brasil, de Argentina, de Chile, No conectado. no, nadie hablaba. Todo el mundo era con su celular, transmitiendo todo. ¿Hace cuánto? Hace 15 15 años. Ya te diste cuenta que ya nadie me di conecta. cuenta que esto ya se cambió, ya esto no Y era por lo eso mismo. tú te adaptaste. ¿Sí? Empezaste. Y ya te das cuenta de que ya eso no era lo mismo. Pero ya iba a decir otra cosa. Oye, iba a nombrar algo que no me lo dijiste. Y es que no le tienes miedo. Eres un Juan sin miedo. Realmente. Eres un Juan, yo creo que por eso siempre has sido Juan sin miedo. Porque cuando hablamos de paz interior, tú me decías, es que paz interior es no tener miedos. No tener miedo. Y enfrentar los miedos, ¿no? No, o sea, ¿No tienes miedo? si ¿A qué tú- le tienes miedo ahora? ¿O no le tienes miedo a nada? Juan? Es que mira, no, es que de verdad antes, o sea, es que el miedo a no ser aceptado, el miedo, ¿Todavía? esas cosas producían Sí. mucho miedo. Pero todavía. Mira que yo digo, sexualmente, las mujeres, yo no sé por qué las mujeres cuando ya cumplimos 40 años o más, sí nos vemos sexualmente más felices. Porque es que antes, nosotros no podemos tener una sexualidad tranquila sabiendo que podemos tener un bebé. Ujú. O sea, ¿qué mujer va a estar tranquila sabiendo que puede quedar embarazada y puede atraer la vida, ¿entiendes? Ujú. O sea, yo no creo que no exista una mujer que no piense siempre que, oiga, me puede pasar, ¿no? O tenerlo o no tenerlo ya es un riesgo grande, pero la sexualidad en la mujer también, yo creo que cuando uno está más maduro también llega con más paz. Ujú. Entonces yo pienso que no solamente es un problema de edad, sino que los miedos tienen que ver también con que los vas acabando, Ujú. que los vas acabando. Y desde ese punto de vista, cuando los miedos los vas acabando, es decir, no hay errores, no hubo errores, o sí, o, No. qué errores no repetirías. No, Yo no, no, creo no, que es- no. O sea, hay miles de errores, pero Sí. después te das cuenta que los Que- errores sí. sirven para otras vainas, Ujú. ¿cierto? Una embarrada, estar con la persona que no es, la persona que termina un día te roba una idea, o sea, por ejemplo. No, ese tipo me robó una idea, un proyecto, un negocio que iba a ser muy productivo. Seguro que tiene, de verdad, si no te lo roba, no te cambia la vida. Y que también me decía, y que no echarle la culpa a nadie, ¿no? Nada. De lo que te pasa. Nada. O sea, nadie tiene la culpa de nada. Y te estás poniendo siempre en el zapato del otro, ¿no? También me decías. Yo Sí. entiendo al otro. Es un Sí, yo siempre, o sea, la empatía. yo digo, bueno, esta persona me hizo esto y esto. Bueno, ¿por qué? Ah, yo entiendo por qué lo hizo. Estaba lleno de miedo. Ujú. Creía que yo le iba a quitar el trabajo. Pobrecito. O sea, tienes otra vida cuando tú entiendes a la otra persona. Mm. La otra persona no hace las cosas porque sí, Mm. porque me caíste mal, porque... No, lo hace porque tiene motivaciones como el miedo. El miedo a perder el trabajo es fuerte. Mm. En las oficinas eso es durísimo. Mm. O sea, es una lucha. ¿Quién me va a quitar el trabajo que él, con eso le das la manutención a tu familia? Y lo lindo también yo creo que tienes O es sea, esas que... cosas son muy pero también fuertes. algo lindo que tienes es que sigues siendo esa adolescente, ¿no? Esa adolescente cartagenera, esa niña. Porque siempre estoy aprendiendo. Sí. O sea, si una persona dice, ya lo sé todo... Pero también o- tienes tus cositas. Es decir, te levantas, siempre no te puede faltar el café por la mañana, a las 5 de la mañana, tu galletica. Mira, es muy no curioso. te puede- La gente creía Sí. que yo era muy, muy, muy liberal. Ujú. Que yo era muy, muy de avanzada. Que como yo era Juan sin miedo, yo era, uy, no, pues Sí, yo me quería sin comer el miedo. mundo y que yo era... Sí. Pero yo siempre he sido Conservadora en ciertas conservadora. cositas. Sí. ¿No te gusta que te toquen la toalla tuya? No. O sea, soy conservadora. Sí. Mira que no es, ya me atrevo a decirlo, pero Bueno. antes no me atrevía a decirlo, ¿entiendes? Sí, Pero yo soy conservadora. Sí. Y Ah, muy cuando bien. llegué a Bogotá tenía 16, 17 años, pero yo ya había estado en la JUPA. ¿Sabes qué era la JUPA? No. La JUPA era las juventudes patrióticas, que eran las del MUIR, Ah. ¿ya? O sea, comunista. O sea, cuando yo llegué a Bogotá yo había pasado por todo eso. Ujú. O sea, imagínate, ya había aprendido cómo era la cosa por allá atrás, ¿no? O sea, cuando llegué a Bogotá ya era de derecha.
Yo había pasado por las juventudes patrióticas comunistas. Por todo. Por todo. Entonces, si soy conservador, aparento ser. Lo que sí tengo, que la gente lo asocia a ser rebelde, es que soy una persona de mente abierta. Sí. Entonces la gente cree que como tengo la mente abierta, soy demasiado libre. Sí. No, yo respeto a la otra persona, entiendo a la otra persona. Y tienes a tu pero yo soy conservador. Y tienes a tu Diosito, ¿no? ¿Crees en Dios superior? Ah, sí, claro. ¿Quién es él? No, Dios. ¿Y quién es? Yo soy católica. Ajá. Yo estudié con las monjas de la Presentación 13 años. No ejerzo otro pensamiento diferente al católico. Creo en Dios, creo en la Virgen, creo que Él es la esencia del bien, y todo lo que se aleja de ahí es lo malo, y hay que buscar en lo posible el bien. Pero hay personas que espiritualmente lo logran más fácil que otras. Yo no me creo espiritualmente crecida, pero hay gente que sí lo logra. Hay gente que no tiene que reventarse la cabeza y equivocarse para lograr cosas buenas. Yo sí creo que uno tiene la mezcla de las dos cosas, y que hay gente espiritual de verdad muy crecida, más cercana a Dios. Ana Sofía, pero no todos somos así. Ana Sofía, 2 puntos. Lo que no sabemos de Ana Sofía. ¿Qué no sabemos de Ana Sofía ya para ir terminando? ¿Qué nos falta por saber de Ana Sofía? No, yo pienso que yo me parezco mucho a lo que la gente ve de mí. O sea, me parezco bastante a lo que... ¿Y qué crees que la gente ve de ti? Yo soy una persona que ama la vida, respeta la vida. Me gustan los valores de la familia. Soy una persona que respeta mucho en la familia a los hermanos, porque mi papá también era así. Mi papá amaba a sus hermanos. Yo tengo un respeto enorme por los hermanos. Tao Sierra, sí, famoso. Sí, acaba de escribir una novela, ¿no? Sí, eso sí. Él escribió una novela. Ah, sí. Digamos que soy una persona que, igual que mi papá, si puedo definirme, mi papá decía, sabrosa la vida. Y yo creo que la vida es sabrosa. No digo que es fácil. No digo que sea, ay no, pues, un jardín de rosas. No. Pero la vida hay que disfrutarla. Como decía Alegría Fonseca, venimos de vacaciones a la vida. Hay que disfrutarla, hay que gozarla, hay que saborearla, hay que tener encuentros en familia, hay que... todo eso sí. Y para ir terminando, el último recomendación a los jóvenes frente a estos temas hoy día de inteligencia artificial, de las redes sociales, porque sí me gustaría que cerráramos esa parte, porque sé que eres la persona que estuvo detrás y ha estado detrás de hace más de 40 años en esta evolución del periodismo y de los medios de comunicación. Y todavía creo que no entendemos que detrás se están manejando emociones, que detrás hay unos equipos inmensos de psiquiatras, psicólogos, que conocen exactamente lo que se está vendiendo. Inclusive muchas veces hay manipulación, ¿no? Sí, claro. Con mentiras, con información. Hay manipulación. ¿Qué consejo le darías ya para ir cerrando a los que nos están viendo frente a este tema? Yo creo que si ya sientes una identidad con alguien, ¿cierto? Fíjate que los grandes influenciadores que son, te provocan una emoción tan grande que tú te vuelves un fan de esa persona. No importa si esa persona... A mí me encanta de las redes sociales, me encanta, y digo, muero por los influenciadores, porque los influenciadores son auténticos. Antes, cuando yo ejercía el periodismo y vivía en los medios, había mucha gente falsa, ¿ya? En cambio, el influenciador es auténtico. O sea, por ejemplo, los grandes influenciadores que son, no mienten. Sí. Dicen que son pobres, que no, el gran influenciador a veces no saben hablar. El influenciador es auténtico. Sí. Entonces, lo que digo es, nunca dejen la autenticidad. Nunca la dejen. Pero traten de crecer un poco espiritualmente. Muy bien. Y por eso era que te adoraban también los grandes juglares del vallenato, ¿no? Diomedes Díaz. Ah, no, pero eso es otro tema. También, que inclusive en las canciones te nombraban. Sí, o sea, yo uno de los días más felices de mi vida, y lo puedo decir, fue el día que me llamaron de CBS, que se llamaba así antes Sony, a decirme que Diomedes me había mencionado en un disco, en una canción, y yo no lo podía creer, hasta que salió el disco, ¿no? Que decía,
que ahí estaba el saludo, ¿no? Pero yo el día que me llamaron, ella me dice, Ana, o sea, los tipos de allá de CBS me llamaron y me dijeron, te acaba de nombrar. Ese día fue un día muy feliz. Ana Sofía, muchas gracias. Gracias por pues esa... espero que esto lo que hayas querido de conversar conmigo, Ricardo. Sí. Porque yo sé que tu programa está buscando siempre sanar, crecer. Y les digo a la gente joven, logren el éxito con las redes sociales, logren impactar, logren muchos me gusta, muchos likes, pero también piensen espiritualmente cómo van a ayudar a la gente a crecer. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te encontramos en las redes sociales? ¿Cómo son tus redes? Mis redes se llaman Saborea Colombia, pero por ejemplo en Instagram soy todavía anasofia.sierra. Y en TikTok sí es Saborea Colombia. Y en Facebook sí es Ana Sofía Sierra, porque las tengo divididas. Facebook es muy familiar, muy la parte familiar. En Instagram es la parte gastronómica y en TikTok es cuando quiero divertirme. Muy bien, y gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ti, Ricardo, de verdad gracias. Bueno. Gracias tenía mucho tiempo que nadie me decía, te quiero oír. Sí, y te queremos también. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias también por habernos seguido y por escribirnos en nuestro @_ desde las entrañas y @Ricardo Lozano P. Y también en nuestro canal de YouTube, Spotify, Instagram y TikTok, donde escuchar se convierte en un acto de amor. Eso fue Ana Sofía Sierra Manotas, una amiga desde más de 40 años y que hoy día descubrimos mucho más de lo que no se ha dicho de ella y que nos confirma que la paz interior es lo más importante que todos debemos buscar. Gracias, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.